Profesionales excepcionales. Con Javier Pascual. Con el patrocinio de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Profesionales Excepcionales. Y no se han equivocado. Están en este programa y yo no soy Javier Pascual. Soy Ángel Morón y, bueno, estoy hoy conduciendo el programa excepcionalmente porque así me lo ha pedido el señor Javier Pascual y yo muy gustosamente he aceptado esta invitación para conducir en su lugar el programa. ¿Y por qué voy a conducir yo hoy este episodio? Pues porque el protagonista de Profesionales Excepcionales hoy es don Javier Pascual. Don Javier, ¿cómo estás? Muy bien, Ángel. Bueno, don Javier me hizo una entrevista hace unos meses, tuve el honor de ser entrevistado y hoy el honor me corresponde a mí, hacerte la entrevista. Y yo te lo agradezco. Además te quiero agradecer esas maravillosas cabeceras que tenemos en el programa, de comienzo y de cierre, que me hiciste tú con tu maravillosa voz. Así que muchas gracias. Lo hice con mucho agrado y encantado además. Bueno, Javier, eres una persona que vamos a conocer hoy en profundidad. ¿Por qué? Pues porque este programa tiene también ese objetivo, el de conocer a los invitados en profundidad, en charlas de tú a tú, charlas de cercanía, ¿no? La primera pregunta siempre es obligada. ¿Quién es Javier Pascual? Porque se puede saber que es un profesional de dilatada experiencia, ingeniero industrial, pero ¿cómo te podrías definir tú en pocas palabras? ¿En pocas? Sí. Tiene que ser cortas. Bueno, venga, vamos a ver. Primero, yo tengo a un patrocinador que fue profesor mío en la escuela que siempre dice lo mismo. El ingeniero se llama José María Martínez Val. El ingeniero nace o se hace. Bueno, yo creo que en mi caso esto de ser ingeniero me viene de vocación. No voy a decir que en mi casa... Yo creo que la vocación, si tengo alguna familiar, tengo la vocación de los negocios, porque mi abuelo por parte de mi madre era ferretero, mi padre era aparejador y no me gustaban los ladrillos. Yo no hubiera sido... Mi hija es arquitecto. Está bien eso. Ha seguido la pauta y hay por ahí también maestros de obras de hace años y tal, pero a mí esto de los ladrillos nunca me ha gustado. Tampoco me gustan los voltios grandes, me gustaba la electrónica, ahora contar un poco más. Yo tenía vocación clara cuando era pequeño, todo el mundo me preguntaba, unos querían ser toreros, bomberos, no, yo quería ser inventor. Inventor, que al final alguien me dijo, no, sí, que eso de inventor, no hay un sitio donde se estudie inventor en la universidad. Y entonces me dijeron que había que ser ingeniero, así que nada, lo tenía claro. O sea, mi decisión cuando entré en la universidad era clara, o sea, quería hacer electrónica, me gustaba la electrónica, no los voltios grandes. Y había telecos, industriales, telecos, la parte de antenas no me gustaba mucho y la parte de industriales de electrónica sí que me gustaba, evidentemente había electrónica y tenía mecánica, con lo cual lo de la mecánica también me gustaba, desmontar coches y desmontar cosas. Todo esto viene además de... Bueno, yo creo que fue bien dirigido por parte de mi familia. Sí, pero te quería hacer un inciso, porque creo que hay una etapa dentro de tu formación, antes de llegar incluso a la universidad, que te marcó mucho, ¿no? Tuviste que, o fuiste uno de los primeros estudiantes que fuiste al extranjero, a Estados Unidos a estudiar. Efectivamente, sí, vayamos ahí. Yo era el Benjamín de la familia. Fuimos 4 hermanos, falleció uno de polio, de aquella vacuna que no funcionó, seguramente, en los años 50 y tantos. Entonces nos quedamos 3, pero yo era el Benjamín, claro, era el niño mimado de casa, enmadrado, totalmente enmadrado. Mi madre, con decirte un detalle, me llevó al colegio a los 6 años. Cuando yo llegué al colegio, fui a San Estanislao de Cosca hasta que empecé bachillerato, y luego a los curas, a los maristas. Pero evidentemente mi madre me enseñó a leer y a escribir y todo esto en casa, pero claro, mimado siempre entre mujeres. Con lo cual, cuando tuve... Eran 14, sí, con 14, pues esto fue con 13 cuando se tomó la decisión. Dijeron en el colegio, en aquella época empezaban los viajes a Estados Unidos, ¿no? Con familias. Dijeron en el colegio que se podía uno ir allá a Estados Unidos, había que pagar una cantidad. Las familias te tenían gratis, ¿eh? No era como en Inglaterra, pero había que pagar el viaje, no sé qué, la organización. Bueno. Y ahí que yo dije, esto me lo tengo, como todo en mi vida, yo cuando tengo que hacer algo, ¿cómo me lo tomo? Pues como el que se toma una píldora, hay que hacerlo y se hace.
Pero tú con ibas un par de. ¿ibas con ganas No, o ibas forzado? No, a mí nadie me dijo que fuera. Yo sabía que tenía que salir del ambiente de casa. ¿Sí? No me preguntes por qué, porque ya ha pasado mucho tiempo. Pero yo sentía que tenía que salir y que tenía que Pero tener claro, esa aventura. Con 14 años uno no está todavía hecho. No, Es apenas un adolescente, ahora ¿no? los chavales se van. No exageres que ahora se van todos con 14 y con menos a estudiar pero fuera. hace unos años Yo no. te estoy hablando del 76. Cuando yo llegué a Estados Unidos, que llegué la primera vez, luego fui a California, pero la primera vez fui a Baltimore. Bueno, yo veía las carreteras allí, veía todo, aparte con un inglés macarrónico, no entendía nada, Claro. ni podía hablar. Cuando iba a decir alguna frase, porque era muy perfeccionista, ya no servía para nada, porque ya había pasado y digo, ¿para qué coño voy a hablar de esto si ya, perdón, pero coño, pues si ya ha pasado y tal? Entonces... Y además no te podías comunicar incluso solamente con la familia, sí, ¿no? pero bueno, luego me tomaba cervezas comiendo y ya se me soltaba la lengua. Sí, pero que digo que no es lo mismo viajar hoy con la tecnología, que conectas con tu familia en una te llamada. voy a contar la tecnología. Yo mandaba cartas a mis padres. Creo que y llegaban 2 semanas después. Creo que no llegaron las vueltas, pero bueno. No, yo no podía gastar teléfono tampoco a mi familia de allí, que tampoco estaba en aquel momento. Claro. Luego ya era abogado y luego ya empezó a ganar más dinero. No, aquello era así. Bueno, estuviste un año entonces en Estados Unidos. No, estuve tanto un año, verano. Era un verano. verano. Yo estuve en verano. Pero aquello te marcó. Estuve varios veranos. Me marcó porque te marcan este tipo de cosas. Te marcan este tipo de cosas porque al final terminas hablando inglés. Primero, culturalmente, porque te abre la mente. Claro. Estados Unidos en aquella época era un mundo completamente diferente al español. Yo creo que todavía estaban empezando a entrar en crisis, pero no tenían la crisis que tienen ahora. Era un país muy liberal. Luego el contraste con España era terrible en aquel momento. Claro. Luego España en los 80, en la época de Felipe González, empezó a hacer infraestructuras y ahora nosotros estamos aquí y ellos están más abajo. Pero en aquella época aquí el contraste era tremendo. Sí, eso te marca y luego te aprendes a hablar inglés. Y hablar inglés ha sido una parte decisivo fundamental, para ti, ¿no? una parte fundamental de mi desarrollo profesional. Sí, señor. Bueno, luego retomamos entonces la universidad. Tus años de estudiante universitario, ¿qué recuerdas de esos años? ¿Tú ya te veías bien encaminado hacia un futuro profesional asegurado? Y además... Te cuento primero mi vocación. Ajá. Yo con 10 años o menos, yo tenía menos de 10. Mi padre tenía mucho bricolaje en casa, pero llegó un momento que dejó de hacer bricolaje porque vio que lo hacía yo todo. Yo cogí a mi madre una plancha y la arreglé. Entonces llegué a la conclusión de que yo tenía alguna inspiración o alguna intuición de haber sido electricista en algún momento, porque no sé cómo arreglar aquella plancha, no tenía conocimientos, pero funcionaba. A partir de ahí a mí me gustaba la electrónica. Mi padre, además, para estimularme, creo que hizo algo muy interesante. A mí me creó bastante angustia, pero me pagó un curso de radio Maimo, que había que construir una radio y todas estas cosas. Yo tenía 12 años. Yo no podía pasar los exámenes ni me podía enfrentar con aquello. Y decía, oye, me ha pagado mi padre esto, ¿qué hago yo con...? Y luego ya empecé con el tema de los kits de electrónica y todo esto. Y antes de ir a la escuela, evidentemente, la parte que más me gustó en la escuela era la parte de electrónica. También te quería comentar los valores, ¿no? Valores que yo viví de mis padres. Yo creo que son importantes para el que nos esté escuchando, ¿no? Yo creo que a lo mejor no se usan tanto, ¿no? Como es el sentido del esfuerzo, el amor propio y, bueno, todo esto sin presión, ¿no? Yo fui un buen estudiante. Insisto, no creo que yo no soy muy inteligente, porque tengo una cabeza bien amueblada, es decir, que soy rápido de cabeza, funciono bien y eso me ha permitido, con un poquito de amor propio, pues siempre sacar buenas notas dentro de lo que cabe, era de los primeros de la clase y esas cosas. Pero hasta que llegué a la universidad. ¿Por el esfuerzo o por la inteligencia? ¿Tú qué crees? No, yo no soy muy inteligente. Yo cuando tengo a alguien inteligente, yo tenía gente inteligente a mi lado que en el colegio se les notaba. Y cuando están sobrados se les nota, yo les noto. Siempre he notado gente muy inteligente a mi lado. No tengo un coeficiente intelectual muy alto, pero no es tan importante el coeficiente intelectual, y tú lo sabes bien. La actitud, el esfuerzo y también el tema de tener una cabeza equilibrada. O sea que ahí yo creo que eso sí que me ha ayudado. Entonces, he sido muy inquieto, me ha gustado siempre hacer las cosas de otra forma, si se puede hacer de otra forma se hacen. Aparte de eso que te he contado del curso de radio, he tenido todos los juguetes habidos y por haber, los ingenieros Philips para montar cosas y tal. Soy muy tenaz, eso es importante también para el desarrollo, ¿no? Nunca te das por vencido. Yo me pasaba noches haciendo cacharros de electrónica, los tiraba contra la pared, yo los he tirado contra la pared. Y al día siguiente los recogía y los volvía a montar hasta que funcionaban. O sea, llegaba un momento de desesperación en que volaban el cacharrito en la pared. Y bueno, esto es curioso. Me has preguntado por la escuela. La escuela, la verdad es que luego hablaré a lo mejor algo más de lo que he echado en falta, ¿no? Sobre todo el tema de negocios, ¿no? Al final se habla poco de negocios, lo hemos dicho aquí muchas veces en el programa, pero sí la escuela para mí fue dura porque las matemáticas no han sido lo mío.
Si tuviera esa parte de mi cabeza, la parte del cálculo, el cálculo no se me da mal, pero el tema de matemáticas y el pensamiento abstracto no es lo mío, y no me prepararon bien. En el colegio estuve en los maristas, lo siento, la segunda parte de mi educación en el bachillerato. Ahora es un colegio fantástico. Debió ser porque era el primer año que estábamos en el Conde Raz. Entonces iba mal preparado matemáticas. Me costó las matemáticas, me las planteé, porque además yo estuve en industriales cuando había que aprobar primero y segundo. No podías pasar de primero a segundo ni de segundo a tercero. Entonces me lo tomé con calma y me iba a jugar al MUS, allí a un bar que había cerca de la escuela de industriales. Y después cálculo y álgebra los aprobé en la academia, porque las academias te enseñaban a aprobar. Y gracias a eso las pasé. Luego ya a partir de tercero ya empecé la carrera, fue muy rápida, aprobando de 14 asignaturas al año y ya acabé. Pero cuando acabé de allí yo me sentí huérfano. Digo, ¿y ahora qué hago? Ya que no... Te enfrentas al un vacío absoluto. A ese horizonte de decir, bueno, ya parece que aquello era tu profesión. Estoy formado, estoy ya... licenciado y ahora me toca enfrentarme a la vida profesional. ¿Y cómo se asoma uno a esa vida profesional? Porque enseguida empezaste ya a trabajar. No, que va, no. Cuando acabé yo además lo pasé mal dentro de lo que cabe. ¿Con qué edad saliste al mercado laboral? Pues tenía... 18, 19. No, ¿qué dices? 20, acabé con 24 la 24. Carrera. Yo repetí primero y segundo, ¿eh? Repetí de primero y segundo, sí, tenía 24, 23, 24, en el 81. Cuando salí yo había problemas para colocarse dentro de lo que cabe. Los ingenieros nos colocamos bien. Tenía presión porque mi pobre padre, como siempre quieren ayudar a los hijos, tenía contactos. Él intentó que sus contactos enchufarme, ¿no? Lógicamente, porque todos necesitamos un empujoncito. Pero es que toda ayuda es bienvenida. A mi padre no le hacía caso nadie en aquel momento y me trajo un día unas oposiciones para Telefónica. Pero, Dios mío, yo vi aquello y digo, pero si yo llevo 7 años aquí sufriendo y estudiando, yo no estudio más. Hay compañeros míos que hicieron las de industriales, la del Ministerio de Industria, que seguro que escucha este programa. No, yo no pude con aquello. No sé qué le dije a mi padre, no sé, pero seguí intentándolo y bueno, gracias también a contactos pude entrar en Initec, pero fueron 6 meses malos, 6 meses en el que llevas un montón de tiempo preparándote y dices, bueno, ¿y esto para qué me ha servido, no? Que tienes como la frustración de, vaya, no sé si me habré equivocado de camino, ¿no? Bueno, pero eso duró 6 meses, acabas de decir, y aterrizas en una empresa en la que luego vas a estar durante 18 años, bueno, no toda una vida, pero un buen trayecto de tu recorrido, ¿no? A mí no me gusta cambiar. A mí no me gusta cambiar. He cambiado porque creía como las píldoras, ¿no? Lo que te he dicho antes, cuando hay que tomarse una píldora, te la tomas porque tienes que salir adelante. Era consciente de que en un momento dado tenía que cambiar. Decirte también que yo siempre he tratado de disfrutar trabajando, lo he conseguido, yo creo que soy un privilegiado. Siempre digo que soy un privilegiado porque me ha ido bien en la vida, tengo que reconocerlo. Salvo la desgracia de perder a mi mujer bastante joven, creo que, pero bueno, también lo he podido superar y tengo unos hijos maravillosos, tengo 2 hijos maravillosos. Y cuando te enfrentas a la empresa, bueno, pues te das cuenta que el sentido común es el menos común de los sentidos. Esa frase te gusta mucho, Javier. Sí, la he repetido en algún programa. Sí. Porque realmente el sentido común es el que te permite diferenciarte y tomar buenas decisiones. Yo creo que uno de los éxitos también de mi carrera y que valoro mucho en los jefes es tomar buenas decisiones, pero decisiones de forma rápida. Las decisiones no tienen que ser muy buenas ni muy malas, tienen que ser decisiones que puedas vender a los demás, que las puedas tomar y cambiar el rumbo rápidamente de donde estás o donde quieres ir, de tu meta, y luego ser homogéneo, ser constante, tener cierta homogeneidad en lo que tú quieres, no estar todo el rato cambiando de tendencia, de actitud, bueno, como Trump ahora, ¿no? Que va para acá, tú metes de vez en cuando la porcillita. No, yo de política no hablo, pero es que a veces... Entonces, claro, yo cuando empecé a trabajar, lo primero que, bueno, aproveché porque entré en este trabajo y porque me he ido moviendo en los otros, siempre ha sido otra cosa que yo no te contaba antes. Yo fui pionero en informática, claro, me gustaba la electrónica, entonces cuando vi que había cacharros que eran microprocesadores, pues lo primero que me traje de allí de Andorra, mis padres me trajeron un ZX Spectrum, que era un ordenador, que era una maravilla, yo programaba en código máquina, no había casi ordenadores. Cuando entré en Inite teníamos un Secoinsa de tarjetas perforadas y era una empresa puntera, la empresa Nacional de Ingeniería y Tecnología. Era muy raro que la gente supiera de ordenadores y era muy raro que además supiera inglés. Esas 2 variables me hicieron primero entrar en Inite en
un grupo eléctrico, porque yo era ingeniero eléctrico, estuve haciendo una central térmica de Itabo. Allí aprendí a guardarme un poco la retaguardia, que es lo más importante que hay que aprender en un trabajo, saber quién es quién. ¿Qué significa eso de guardarse la retaguardia? Guardarse la retaguardia es que en los trabajos, como en todos los sitios en la vida, siempre hay alguien que te va a buscar las vueltas y que está esperando para... Que te va a hacer la cama. Que te va a hacer la cama, efectivamente. Y eso es fundamental. Hay muchas cosas que aprender cuando uno llega a un trabajo y que no se aprenden en la escuela, ni te las van a enseñar. Ahí no pretendo que lo hagan. Más de negocio sí, pero eso no te lo pueden enseñar. Se supone, Javier, que la honestidad tiene que presidir las relaciones profesionales también, ¿no? ¿O no? No, las relaciones profesionales en las empresas... ¿No tienen que ser honestas esas relaciones profesionales? Son tan honestas como son las relaciones fuera de las empresas. La gente lucha por una posición. Pero hay una manera de luchar más ética que otra, ¿no? A lo mejor. Sí, hay que tener ética, efectivamente, tú lo dices, pero desgraciadamente en las empresas falta cada vez más ética. Tú lo sabes, en la tuya, la del periodismo también. Falta, la que estamos aquí ahora mismo, el periodismo también falta mucha ética en cuanto a la información y cómo se manipula la información. Las empresas no voy a decir que sean la jungla, hay unas reglas del juego, pero siempre hay que saber protegerse. Y si tú llegas de nuevo, además, eres un corderillo que estás dentro de la jungla. Eres joven. Lo primero que te tienes que ganar, como creo que tengo apuntado por aquí, pero creo que la reputación, el respeto y la reputación. Claro. Yo creo que eso es importante. Yo traté de ganarme el respeto y la reputación en Initec. Y para eso yo creo que hay dos cosas importantes, que es la humildad. Hay que ser humildes y tolerantes. Tolerante cuando eres joven, no eres tolerante, eso se gana con el tiempo. La humildad sí que la puedes tener de que eres joven. Entonces, yo creo que hay que saber quién te va a ayudar y distinguir a los que no te van a ayudar. Y que los que te quieren ayudar, que te ayuden también con los que no te quieren ayudar. Hacerse un sitio en una empresa es muy complicado. Y normalmente las empresas, esto del mentoring está muy bien, etcétera, etcétera, pero es un lujo encontrar un mentoring que te vaya a ayudar cuando entras en un sitio y que te ayude a aprender, ¿no? Ya. ¿Cómo resumirías tus 18 años en esa empresa? En Unitec, pues mira, fue una experiencia increíble porque en aquel momento la Empresa Nacional de Ingeniería y Tecnología se había formado con empresas de línea y de construcción. Yo entré en la nuclear para mí fue fantástica porque aprendí lo que es el control de calidad, que te ayude la gente de control de calidad. Eso me permitió empezar allá a desarrollar mis habilidades de gestión. Terminé con un grupo de 8 ingenieros, fue muy rápido. Tuve también la posibilidad de trabajar en la parte de Vandellós, porque estuvimos haciendo la ingeniería de Vandellós, que son muy seguras, por cierto, para el que tenga miedo de las nucleares. Son máquinas de pararse, no son máquinas de explotar, como la gente piensa, son máquinas de pararse. Se va a parar por cualquier causa y se va a parar en condiciones seguras. Y de hecho en España nunca ha pasado nada, o sea que... es así. Entre otras cosas porque los operadores están formadísimos y los sistemas de ayuda a la operación son increíbles. Y se desarrollan se emplean muchísimas horas en el desarrollo de ingeniería. Estaba en el grupo de control. Empecé en los ordenadores, ¿por qué? Pues ya sabes, informática, tal, con el ordenador de proceso de la nuclear. Entonces estuve con Westinghouse, viajé mucho a Bruselas, me lo pasé genial allí, siempre me lo pasó muy bien. Y Nitec además me dio una formación extraordinaria, con eso de que además yo era joven y estaba bien formado, pues me formaron muy bien en cursos, pero en cursos de gente de Harvard que venía a la SEPI. Nosotros formábamos parte de la SEPI, por eso no ganábamos dinero, porque nuestro dinero se iba a la SEPI, que eran nuestros supervisores, y a los 80 sindicalistas que teníamos, 2 de ellos liberados, que se iban a comer con el presidente. Ya el presidente ha fallecido, no me va a escuchar. Y seguramente el que se iba a comer con él también a un buen sitio, tampoco. Era imposible ganar dinero, pero éramos los mejores. Metimos CAD en 3 dimensiones, empezamos a reconstruir la empresa. ¿Por qué? Porque la idea era privatizarla. Y yo estuve primero estuve en nucleares, me cansé de nucleares, en un momento dado me quería llevar la propiedad allí porque me tenían en buena consideración, me quisieron llevar a Barcelona. Yo no quería irme a Barcelona, no tengo nada en contra de los barceloneses, pero tenía a mi novia aquí y estas cosas, que ya tenía trabajo. Y bueno, busqué a un amigo mío, Joseba, que lo mismo escucha este programa, que él sí que se quería ir a Barcelona porque no tenía nada que hacer aquí en Madrid, porque era vasco, y se fue allí, y que yo quedé bien porque al final no tuve que irme, me fui a tecnología. Yo cuando estuve esos 18 años estuve siempre buscando trabajo, tuve como 4 o 5 oportunidades de irme fuera, a Endesa y a otros sitios, pero como digo, soy muy fiel, nunca me fui a ningún sitio. Me justificaba con un Excel que las condiciones no eran las buenas. Hace poco tuve un entrevistado aquí que me recordó 5 veces que no me quise ir con ellos. Aguilera Ingenieros, por cierto, lo vuelvo a nombrar. ¿Qué pasó? Lo que pasó cuando estaba en
En nucleares, pues al final no me fui para allá, me fui a tecnología, que además en aquel momento yo tenía una oferta del CDT, pero no me fui para I+D, para el Centro de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Industria, los que dan las subvenciones. Entonces me quedé en Initec y pasé al departamento de tecnología. Esto estuvo muy bien, porque el departamento de tecnología era un cajón desastre en el que hacíamos de todo y preparamos sobre todo la empresa para cambiarla. Metimos el CAD en 3 dimensiones, nadie tenía en CAD 3 dimensiones. Nuestro competidor, que luego se quedó con un trozo de Initec, hacía las ofertas con fotocopias y nosotros ya estábamos haciendo todo con CAD en 3 dimensiones. Te podías meter en la planta, ver las cosas. Los clientes como Repsol no querían comprarlo todavía porque pensaban que eso no les ahorraba dinero y lo que querían es que hiciéramos los proyectos más baratitos. Pero aquello fue una experiencia tremenda. Empezamos a meter, yo fui pionero en tener correo electrónico, en empezar a trabajar con internet. Conectábamos máquinas Silicon Graphics, que eran los del CAD en 3 dimensiones, con Windows NT, y utilizamos TCP/IP, lo de internet ahora, porque entonces no se podían conectar las máquinas tampoco. O sea, te estoy hablando, no es la prehistoria, te hablo del 86. Fíjate. Y a partir de eso, bueno, tuve la oportunidad de formar gente. Empecé la parte de formación, que por cierto me gusta mucho. He dado algunos cursos por ahí, algunas masterclass, y empecé a dar temas de formación y luego tuve otra oportunidad muy importante, que es que empezamos a auditar. Yo me dedicaba a pedir subvenciones para proyectos que hacíamos in-house dentro de Initec, pero también empezamos a trabajar en proyectos de la Comunidad Europea. Entonces fue director de proyecto de la Comunidad Europea, pero estuve auditando proyectos de la Comunidad Europea y luego me llamaron de la Comunidad Europea como experto. Y ahí como experto ya iba yo en plan particular, pero Initec me dejaba ir y estuve viviendo, bueno, no me fui nunca a la Comunidad Europea porque allí hace mucho, yo llueve mucho en Bruselas, pero tuve la oportunidad de ir muchas veces por allí. Fue una etapa muy buena, pero los 2 últimos años ya íbamos a vender la empresa después de haber cambiado muchas cosas, formado los project manager y tal. Metimos gestión documental también, que nadie tenía en aquel momento, y había que venderla. Initec se vendió a Técnicas Reunidas, a Dragados Industrial y a Nuclear, la BNFL, y yo me aburría. Y en ese momento ya entonces dices... No, es que me estaba aburriendo. Me estaba aburriendo, no soportaba. O sea, tu salida es motivada por el aburrimiento. No, estoy perdiendo el tiempo, tenía 43 años, perdí 2 años, 3 quizá. No debía haberme quedado, ahora me estará oyendo seguramente mi jefe entonces. Lo siento, no sé si se lo he dicho alguna vez, pero me tenía que ir. Y me tomé otra vez la píldora, porque a mí no me gusta cambiar. Pero cambiaste y te fuiste a otra empresa sí. Que se llama Schneider Electric, ¿no? Sí, yo iba para, como te digo antes, yo iba a ser el mejor electrónico del mundo, iba a hacer circuitos electrónicos de vanguardia, etcétera, etcétera, ¿no? Volviendo otra vez a mis inicios, ¿no? Luego me metí en ingeniería porque había que estudiar en una empresa de ingeniería, un sitio bueno desde el punto de vista técnico. Pero ya empecé ahí a hacer cosas de ventas, marketing, en el tema de proyectos europeos. Cuando auditamos, pues ya empezábamos a vender la empresa, etcétera, etcétera. Y poco a poco me fui descubriendo mi vocación de negocio, esa que me debe venir por mi abuelo, el ferretero, y por mi labia, que creo que me enrollo bastante bien. Y yo siempre pensé que no sería capaz de vender ni un clavo. Pero fíjate tú por dónde que me voy a Schneider y me ofrecen un puesto en el cual formo parte de un grupo internacional que es el Schneider Global Business Development, que son 100 y pico cuentas estratégicas internacionales. Eso me permite, otra vez el inglés, como te puedes imaginar, etcétera, etcétera, pues me ayuda y empiezo a trabajar allí con un grupo luego además español, que eran los de grandes cuentas, grandes clientes, ¿no? Y esto fue fantástico. La verdad es que yo tendría que haber pagado, por lo que te voy a contar ahora, debería de pagar a Schneider Electric por todo lo que he podido aprender allí y sobre todo las oportunidades que me han dado. Yo llego allí como una... ¿Cuánto tiempo estuviste allí en Schneider? 17. 18 en Initec y 17. Sí, que soy muy mayor. Que te duran las píldoras a ti. Y luego tengo otra. Sí. No, y lo que te decía, en Schneider... Llego con 43 años, 2 años que me estaba aburriendo y claro, explota la botella, claro. Es la mejor época, por cierto, los que me escuchan, quizá la madurez profesional te llega a esa edad, es la mejor. Luego ya, ahí ya es la formación, te llega la formación, las capacidades, cerebralmente tienes el mejor momento. Y pues después ya... es la madurez profesional, la madurez personal, todo, ¿no? A partir de los 40. Tenía mis 2 hijos también, mis hijos ya empezaban a ser mayorcitos, ya habíamos pasado la época, yo creo que sí. Seguramente ya nos hacían pizza. Y beber agua. Es la mejor época, yo creo, que para aposentar o asentar, mejor dicho, los conocimientos, la experiencia vital y profesional. Después ya vas ganando ese pozo, ¿no? Sí, pero después he estado trabajando con gente joven, ya más mayor, ¿no? Estaba 50, bueno, me he jubilado con 65, 66. Pero
empiezas a trabajar con gente joven, pero con la gente joven tampoco han podido conmigo porque la experiencia te ayuda a poder controlarlos, pero ves que te pueden. O sea, capacidades puras, cerebro y tal, te pueden algunos si son buenos. Pero bueno, se pueden suplir con experiencia. Esa curva de inflexión en el cual ya tienes que empezar a utilizar experiencia, ¿no? Pero la experiencia te permite controlar, vamos, lo que tú quieras si estás bien formado. Hay que llegar a ese equilibrio, ¿no?, entre la experiencia y la juventud, ¿no? Por Hay que supuesto. saber lidiar, ¿no? Desde la experiencia hay que saber lidiar con esa hambre con la que llega la gente joven, ganas de comérselo todo, ganas de hacerlo todo y quizá sin la Mm. receptividad necesaria de la experiencia, ¿no? No están tan Efect- dispuestos a escuchar, a ser esponjas, ¿no? efectivamente. Eso, Efectivamente. y eso, sin embargo, tú lo conseguiste lidiar bien, lo gestionabas bien, esas nuevas hornadas de jóvenes que entraban en la Mira, empresa. yo cuando entré allí tenía un grupo de gente que ya estaba entrada en años, que eran los de grandes cuentas, porque se pensaba que las grandes cuentas las tenían que llevar gente mayor, porque era para ir al nivel C de las compañías. Para mí eso es un error, pero bueno, lo he combatido siempre desde que estaba allí. Pero claro, yo entré además, tienes que tener en cuenta que yo entré en Schneider para el cambio total. A mí siempre me han llamado, tuve otra empresa también, puedo decir la CGLEC también, que no me porté bien porque estaba casi ya, bueno, estaba seleccionado. Al final me quedé en Inditec. Y era por lo mismo. Estaban encantados conmigo porque yo soy el gestor del cambio. Mi forma de intentar siempre hacer las cosas diferentes y de gestionar las cosas diferentes e innovarlas, yo creo que ha sido otra de las características que yo he tenido y he desarrollado muy bien Ujú. en Inditec, por supuesto, porque también cambiamos la empresa completamente, pero luego también en Schneider, porque yo en Schneider entré cuando era una empresa que trabajaba fundamentalmente en distribución, en canal, en instaladores. Y yo me encuentro con grandes clientes, pero claro, para vender a un gran cliente servicios o algo en directo, aquello era un poema porque te llamaba un delegado, oye, que esto me lo va a vender fulanito, menganito, no digo los nombres, pero bueno, hay muchos por ahí, instaladores y tal, no, esto no podemos hacerlo en directo. Digo, tío, ¿para qué estoy aquí? Entonces, bueno, pilotábamos muchísimos millones, la empresa acababa de crecer una burrada en España, llegué en el mejor momento. Aparte, Initec era un sitio triste porque las empresas de servicios siempre van mal, siempre están reduciendo personal, luego viene un boom, viene gente nueva. Esta iba bien, vendía bien, estaba bien, me duró poco. Pero bueno, luego terminó siendo una empresa que iba también con el margen más reducido. Pero cuando llegué yo, la verdad es que vivíamos bien y se podían hacer cosas. Entonces yo lo que planteé, bueno, cambié el grupo español de clientes estratégicos y metí gente joven que me podía hablar inglés o dos idiomas, gente que había estudiado fuera, que a mí me enriquecieron. Yo siempre creo que un jefe lo que tiene que tener es gente buena debajo, que le empujen Hombre, y no ser una tapadera. Luego hablamos de jefes inseguros, que al hombre. final era una tapadera para ellos, porque al final Bueno, los hay que se rodean de mediocres para que no se note que ellos son malos, ¿no? exactamente, tú lo has dicho, la mediocridad es una de las cosas que yo veo que también lo tenía para luego. Entonces pude formar un equipo porque le vendía a la dirección de España que, oye, yo creo que podemos hacer una clientela de usuario final, no solamente ya de clientes estratégicos, yo me encargo de gestionar todo el negocio de clientes finales y si no lo vendo en directo, por lo menos vamos a intentar controlar el negocio y así empezamos a crear los grupos de clientes aquí en España, a gestionarlos de otra forma, clientes grandes como Telefónica, etcétera, Endesa. Y luego, aparte de eso, viajé mucho a Latinoamérica porque también ahí tenía clientes estratégicos españoles en Latinoamérica. Dime. No, que vamos a hacer, si te parece, una pequeñita pausa para seguir hablando Pues me quedo entonces en la última parte de Schneider. en la última parte de Snyder lo dejamos y retomamos y seguimos Venga. conociéndote más de cerca, Javier. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana. Pues aquí seguimos en este episodio de Profesionales Excepcionales con el patrón del barco como protagonista, con don Bueno, Javier Pascual. hoy el patrón eres tú. Bueno, Bueno, Javier, vamos a seguir hablando de donde lo habíamos dejado. Tu experiencia en Schneider Electric da para mucho porque fueron 17 años. Concluyes con
con el comentario para finalizar esa etapa? Sí, al final nos quedamos hablando un poco del salto, ¿no? Yo creé un equipo aquí en España fantástico. Fue una experiencia maravillosa porque me dejaron coger gente puntera, gente joven muy buena, como te decía, que además de los que te suben para arriba a ti. Pero claro, las multinacionales son como son, luego hablamos un poco si nos da tiempo. Entonces me verticalizaron todo, con lo cual pasó lo bueno, que es que mi gente subió para arriba. Yo me quedé en ese momento ya no tenía dirección de clientela porque las clientelas habían estructurado de forma vertical fuera del país, ¿no? Entonces, en ese momento me proponen formar parte de corporativo y empecé a trabajar en el corporativo de Schneider Electric, que fue otra experiencia maravillosa, increíble. Esta fue a veces un poco más dura, fue el máster de mi vida profesional. Conseguí que me hicieran VP, vicepresidente en una empresa multinacional es ser vicepresidente de nada, ¿no? Vicepresidente es director, para el que no lo sepa. Alguien cree que es algo más importante, pero bueno, era importante en aquel momento que a mí me nombraran. No todo el mundo acaba de vicepresidente, ni mucho menos en la empresa. Luego estás vicepresidente normal y luego haces vicepresidente senior y luego ya se te acaba. Pero bueno, las decisiones se toman mancomunadas y al final las cosas, el poder de decisión que tienes cuando tienes este cargo no es tan importante. Me ofrecieron, y tuve la gran suerte, de ser el director comercial dentro de un comité de una business unit. Una business unit es como una empresa dentro de la empresa. Esta business unit estaba en Canadá, fui a Vancouver un montón de veces, maravilloso. Además, cuando llegaba hacía sol, allí llueve siempre, pero yo iba y hacía sol y les gustaba mucho. Formé parte de un comité de dirección, porque era un comité de dirección de la BU, que se había montado sobre una compañía que habíamos comprado de inversores, de esos inversores que fallaron el otro día o que desconectaron la red de renovables. La empresa que compramos no era la empresa que había que comprar, ni creo que fuera necesario para montar una unidad de renovables, una business unit de renovables. Eso habíamos estado vendiendo en España sin inversores, sin tenerlos in-house. Pero bueno, me permitió vivir la experiencia de ser miembro de un comité de dirección con americanos. Ahí ya viene la cultura americana, el individualismo. Te quieren, te adoran, se habla bien, pero luego te clavan los cuchillos por la espalda. Bueno, tuve de todo. No voy a contarlo ahora. Javier, y el estrés, en todo lo que estás contando, en toda tu trayectoria, que es una trayectoria abrumadora, te diría, ¿no? Para cualquiera que nos pueda oír, ¿no? Vaya trayectoria, vaya experiencia, vaya profesionalidad, ¿no? Y vaya nivel de actividad profesional, ¿no? ¿Cómo gestiona uno todas estas situaciones de estrés, de depresión, mira, de objetivos, y de puñaladas? Lo tenía para luego, pero nos lo ahorramos. La única forma de gestionar el estrés, primero, el estrés es bueno, no es malo, ¿vale? Y yo gestiono bastante bien. Que el estrés era malo. No, el estrés bien llevado es positivo. ¿Te mantiene en tensión o qué? Y hay que mantener a los equipos siempre con estrés, porque si no se te aburren, como me pasaba a mí cuando te dije, ¿no? Yo creo que el estrés simplemente lo que siempre se lo he dicho a mi gente y a los managers que he tenido, lo que tienes que hacer siempre es manejar bien la agenda. A mí se me quita el estrés cuando sé lo que tengo que hacer, lo que me falta y lo que no he hecho y lo tengo planificado. O sea, el estrés se gestiona mejor con la previsión. Para mí el estrés a mí me mata cuando tengo un montón de cosas que hacer en la cabeza y no sé qué tengo que hacer hoy y mañana y sigo diciendo, y me quedan un montón de cosas que hacer y no las he hecho, sobre todo cuando manejas mucho trabajo. Organización, ¿no? Exactamente. ¿La organización es la mejor receta contra el estrés o qué? Sí. Pero el estrés entonces es necesario para la actividad. El estrés y luego, bueno, la capacidad de trabajo. Yo soy una persona que, no lo he dicho antes, tengo una capacidad de trabajo excesiva. Soy capaz de desarrollar mucho trabajo en poco tiempo porque tengo una capacidad de concentración muy alta. Esos son mis valores. No los he contado antes, pero eso es mi cabeza amueblada, ¿vale? No es muy inteligente, vuelvo a decir, inteligente no tengo nada. Pero cuando tienes ese nivel de concentración y capacidad de trabajo, tienes que tener mucho cuidado con la gente que tienes debajo, porque les puedes también presionar excesivamente, porque no todo el mundo tiene la misma capacidad de trabajo, ¿vale? Y sacar lo mejor de un equipo no es que sean todos estupendos. Leo entre líneas, ¿tuviste problemas con la gestión del personal? No, nunca. Con esta gente no. Quizá a lo mejor en Yokogawa, a los que me estén escuchando, fue un poco más conflictivo, pero también venía era una empresa que venía de una situación complicada, donde había salido de mala forma el antiguo director general. Yo llegué allí en un momento complicado. Pero no ha sido un problema para mí. ¿Has tenido siempre mano izquierda para tratar con la gente o qué? Creo que sí. Y sobre todo porque he tenido gente muy buena debajo de mí. He tenido la suerte de elegirlo yo. Cuando te vuelvo a contar, cuando estaba en Internacional, empecé en la Business Unit estaba en una época de desarrollo al principio, luego me vino el control con el cual acabé mal y ya me fui. Pero en la época de desarrollo me dejaron coger 10, 13 personas. Yo cogí lo mejor que había en Internacional.
porque los vas cogiendo, ¿no? de diferentes países. Tenía una persona jordana que lo metí en Alemania, tenía una italiana, tenía otro italiano en París, otra en París también que era israelita, tenía otra persona fantástica en Barcelona, tenía dos, otros en Madrid. Fuiste entonces un cazatalentos, ¿no? Eso sí, me dedicaba a cazar los talentos que había por ahí. En eso tienes razón, mira, ¿ves? Pero también me dejaron cogerlos. Me dejaron formar un equipo ese margen de maniobra, claro. Espectacular. Yo tenía que haber pagado por aquello. O sea, además conseguir un equipo que está en diferentes países y que estuvieran más enchufados y más conectados que cuando los tenía en Madrid a todos, que fuera un equipo impresionante. Parece muy difícil eso, ¿eh? Estaban muy enchufados. Y además me defendían a muerte. De hecho, lo pasamos mal porque luego vino otro jefe que, bueno... no voy a contar aquí en público, luego te lo cuento. Pero con el jefe al final terminamos no llevándonos bien porque él pensaba que yo no era totalmente fiel a la BU, sino que era fiel a los países. Yo pensaba que los países teníamos que vender con ellos. Yo necesitaba los países para vender. Pero bueno, al caso es que al final salí de allí y salieron todos mis chicos. Saqué a todos y luego salí yo, lógicamente me ofrecieron salir y primero sacamos a ellos. ¿Saliste de Schneider Electric? No, salí de allí, de la BU, pero no me fui de Schneider. Schneider tiene unas 4.000 personas en rotación. En Schneider, cuando dejas un puesto, tienes 6 meses y si no te vas. Pero tienes 6 meses de gracia y tienes que buscarte dentro de esas 4.000 personas. Es como el mercado de trabajo nacional. Tienes que buscarte otro trabajo con tu networking y con la gente que tú conoces. Yo tenía un networking bastante grande y me he movido bastante bien. Eso ha sido otra de las grandes maravillas de Schneider, porque he trabajado siempre en lo que te comentaba, el Global Business Development. Tenía amigos por todos sitios del mundo y lo sigo teniendo. 1.000 personas. Qué importante es eso del networking, ¿no? Vamos a decir el anglicismo, ¿no? En una multinacional. De tener esas conexiones profesionales. Una multinacional, ¿no? Te digo, por contraste con donde he estado después en Yokogawa, eso es fundamental. Es fundamental conseguirlo, porque tú cuando mueves una multinacional estás moviendo gente, estás moviendo equipos, estás moviendo recursos. Para mover esos recursos necesitas que culturalmente sean diferentes, porque eso la enriquece, pero también que se entiendan y que sepan trabajar entre ellos. Y eso se logra con muchísima comunicación interna. Y en Schneider lo hacía fabuloso. Nos gastábamos un dineral en comer por ahí, en irnos a cenar, en organizar eventos. Es un dinero empleadísimo. Empleado perfectamente. O sea, es muy productivo ese dinero. Muy productivo y me ha permitido recorrerme medio mundo, porque está metido siempre en temas internacionales. No lo he dicho antes, pero me permitieron desarrollar todo el enfoque de telecos a nivel mundial. De hecho, me querían llevar allí a Francia, que tampoco me quise ir, porque nunca me he querido ir a ningún sitio. Yo aquí estuve en la BU esta que os cuento de renovables, estuve viajando 130 días al año. Yo estaba pagando menos impuestos porque estaba fuera más de una serie de... No hablemos de impuestos, no hablemos de impuestos. Que no toca hoy, Javier. Pero bueno. Oye, 18 años en Nitec, 17 años en Schneider. ¿Cerramos el capítulo de Schneider, te parece o no? Bueno, en Schneider solamente es decir que cuando mejor estaba, ya empiezo el siguiente si quieres, sí. Cuando mejor estaba, que estaba en la BU de servicios y lleva 3 culturas maravillosas. Te busca un cazatalentos a ti. Sí, ¿no? me llamo un cazatalentos. Un headhunter. ¿Te gustan los anglicismos a ti, Javier? Bueno, un cazatalentos, como quieras. Bueno, cazatalentos. Sí, otra vez, me llamo un cazatalentos porque cree que es una empresa que han tenido un problema con el director general, ha salido de mala forma, no sé qué, no sé cuántos, y es una empresa en la que piensan que lo de siempre, Javier, esto de las cosas, el cambio y tal, va a funcionar. Me entrevisto con el presidente de Europa, que en aquella época tendría que ser mi jefe, el de recursos humanos, y el headhunter por fin me dice, me dice el de recursos humanos, el de ellos, el de Yokogawa, dice, por fin hemos encontrado el que queríamos. Digo, me van a contratar. Digo, ¿y ahora qué hago? Tenía 58 años. Yo nunca pensé que ninguna empresa se interesara por alguien de 58. Yo estaba buscando mis últimos años dentro de... ¿Te sorprendió que a esa edad, ya senior, se supone, ¿no? Y con una gran experiencia, que te busquen y que te hagan esa propuesta, ¿no? Pero ten en cuenta que yo, por cerrar Schneider, estaba contentísimo, porque tenía un jefe por fin, que yo he pasado por unos 15 jefes extranjeros, y algunos que tenían el problema de la inseguridad. Un jefe inseguro es lo peor que puedes tener, ¿vale? Luego lo contamos o ya, si acaso pasamos de ello, pero lo tenía apuntado para después. Bueno, el caso es que cuando estuve en esta última época, logré salir ahí de servicios, de vicepresidente de servicios en Middle East, en países nórdicos y en Rusia y el CIS. Eso significa que eran 3 culturas diferentes, maravillosas, donde tuve la oportunidad de ayudarlos a vender servicios y de gestionar todo el negocio, con un equipo además que tenía detrás en la BU de buenos profesionales financieros, etcétera, etcétera. Limpiamos un montón de líos que había en Arabia Saudita y viajé con ellos
mucha videoconferencia, pero al final había que irse con ellos, trabajar con ellos, sentarte con ellos y cenar con ellos, networking. Esto era extraordinario, seguía estupendo allí y yo diciendo, bueno, a ver, que mi jefe me decía, bueno, ¿cuál es lo siguiente que quieres y tal? Estaba contento, estábamos contentos los dos. Bueno, me salió esto del Headhunter y de Yokogawa. Claro, pasan trenes en tu vida. Y por mi vida pasaron, ya te digo, yo creo que habré tenido oportunidades de cambiarme, pues no sé si 10 o así. Y cogí la de Schneider, que la busqué yo, pero esta me llegó y ni la esperaba, que alguien se interesara conmigo. Con esto le dije a mi familia, digo, mira, yo este tren creo que ya no pasa otra vez. Y menos con la edad que tengo, digo, no he tenido la experiencia. Y ahí voy a la parte de ambición. Yo no he sido ambicioso nunca y me ha ido fabuloso y soy un privilegiado, creo, por eso. Nunca he deseado nada, ni algo que he tenido envidia de, mira, mi amigo este es director general, yo no soy director general. Lo que sí que he tenido siempre es el amor propio, ¿no? Ese amor propio que me inculcaron mis padres y, oye, si yo creo que tengo las mismas capacidades que este o que el otro, yo tengo que intentarlo. Porque cuando estire la pata, espero que me quede todavía un poquito, cuando estire la pata no quiero morirme frustrado. Ni me gustan las mediocridades, ni estar en la zona de confort. Yo creo que eso es lo que me caracteriza. Y Si ves un poco la lo que te sensación he de, oye, contado. siempre he intentado, Lo he intentado. ¿no? Nunca Entonces, me claro, quedé quieto, ¿no? esto era el puesto de director general, haya un puesto de gestión de negocio. Terminé de financiero porque al final tuvimos que reducir personal, el financiero se fue, etcétera, etcétera, y estuve llevando la parte financiera como director financiero. Ahí aprendes ya una serie de cosas que esas que no, las que no te enseñan en la escuela. A pedir créditos, a funcionar con el tema de los impuestos, etcétera, etcétera. Bueno, fue muy bonito lo de Yokogawa, también fue una experiencia extraordinaria. Estuve allí 8 años hasta que me tocó jubilarme. Me hubiera quedado de consultor, pero querían poner a otra persona aquí en España. Y bien, me tocó un último año también de máster, pandemia, reducción de personal porque desde nos imponían un cambio desde Holanda. Tuve además que se me ocurrió a mí de propio reducir gastos y quitamos la fábrica grande y abrimos un almacén y otra fábrica más pequeña. Pandemia, tuve que hacer los primeros que hicimos el contrato de teletrabajo con la gente. También nos abrimos una oficina más representativa en Julián Camarillo, aquí en Madrid, y nos fuimos de la fábrica que teníamos oficina también, porque aquello era muy caro todo, ¿no? O sea, que se hizo una serie de cambios importantes y después de eso ya dejé en manos de mi sucesora el tema. Y ahora, pues nada, dirijo programas de radio. Soy el presidente honorífico de Singular Beacon con mi hijo, que le ayudo a llevar la empresa como puedo. Y bueno, y doy clases magistrales cuando me dejan. He dado algunos cursos también magistrales. O sea, te has reconvertido en periodista también, ¿no? O sea, Uh-huh. conduciendo un programa como este de Bueno, entrevistas. hay que decir que no lo he dicho, que yo cuando estudiaba en la escuela industriales oía la radio, oía Radio Torrejón en aquella época, ¿te acuerdas? Ajá. Porque ponían las últimas, yo tenía todos los discos que no salían aquí. Y digo, y a mí siempre me gustaría esto de la radio y poder hablar, porque tengo buena voz, claro, como tú me has dicho. Sí, hombre. Luego me falta tu capacidad de gestión de la voz, pero la bola de bonita, digo, yo tengo que ser. Y tuve la suerte a través de mi amigo Gustavo Resid, que fue director de comunicación de Schneider, cuando monté todo el tinglado aquí en España. Él, como era periodista, pues estuvo en el montaje de la radio anterior de Decisión Radio, que ya cerró, y aquí estoy. Bueno, y además con inquietud hiciste hasta un curso de locución para mejorar tu capacidad expresiva, o sea que demuestra tu talante, ¿no? Esa inquietud permanente por aprender lo que no sabes o por mejorar disciplinas o habilidades, ¿no? Por ir concluyendo, Javier, ¿cómo resumes tu aprendizaje vital profesional? Porque al final es todo uno, ¿no? El aprendizaje de la vida Ahí. reúne la experiencia personal de una vida, pero también, por supuesto, lo profesional, que es importantísimo en la vida de todo ser humano, ¿no? ¿Cuáles son las enseñanzas que has adquirido a lo largo de toda tu vida? Mira, vamos allí. Lo tengo aquí por puntos para no dejarme ninguno. La soledad del jefe. Chuleta, sí. La soledad del jefe es un tema que he aprendido, es muy importante, me lo han comentado muchos directores o managers, ¿no? Importantes. Ahí necesitas mucho equilibrio emocional. El equilibrio emocional, yo he visto que los grandes CEOs de compañías tienen un equilibrio emocional que yo no tengo. Nunca lo he tenido. Pero creo que es importantísimo. Cuando veas a un tío, no todos, pero es muy común que el equilibrio emocional en una persona que tiene una gran responsabilidad llega muy alto en una empresa, es importante, ¿no? Porque te sientes muy solo. Te sientes muy solo muchas veces en tu despacho, ¿vale?
La escucha activa, a mí me dicen que no escucho, pero es porque soy muy rápido de cabeza y me canso y voy por delante. Es cierto, tendría que haberlo mejorado, siempre me lo han puesto en mí. Pero bueno, el liderazgo... En el debe la escucha Yo activa, el ¿no? liderazgo lo entiendo a través de la escucha activa. Yo creo que al final sí que he escuchado a mi gente que ha Sí. querido que la escuchara. Y yo creo que es importante el ejemplo. Siempre se dice que el liderazgo es el ejemplo y sobre todo la humildad, ¿no? Hay que reconocer que hay cosas que no se saben, ¿no? Sí, la humildad lo has destacado durante la conversación. Para ti una virtud que atesoras, ¿no? Tú siempre has sido humilde, ¿no? Y luego hay que demostrar a tus colaboradores que te importan. Yo siempre se lo digo, ¿no? Bueno, no solamente a mis Reconocer colaboradores. la valía de la y gente, preguntarles ¿no? por su familia, saber si tienen un problema, etcétera, etcétera. Interesarse La gente por me lo ha ellos. dicho, Javier. Digo, siempre me preguntas por mi familia o si está bien o... Yo, sí, claro. Porque Pero me no era importa. una impostura, Pero era no, algo porque me importa. veraz, ¿no? Hombre, o sea, te preocupabas sinceramente me- por el bienestar también de la gente, ¿no? No es una impostura, no lo hago, nunca lo he hecho por beneficiarme de ello, ¿no? Que coste. Bueno, porque además el mostrar ese interés humano por la gente que te rodea, yo creo que es algo que debería hacer todo el mundo, ¿no? Dentro de un entorno empresarial también, ¿no? O sea, la gente no son números, la gente tiene su vida, sus circunstancias, sus problemas, ¿no? Y que un jefe muestre cierto interés por saber cómo te va la vida, al margen del trabajo, Yo te voy a no decir es una mala cosa. Un jefe no es consciente del daño que puede hacer una persona. Es tremendo. O sea, si tu mujer o tu marido te puede hacer daño, o tu hijo, un jefe es otra de las personas que te pueden destrozar una vida. No, te puede horadar la autoestima, ¿verdad? Una crítica mal hecha, una crítica con un ánimo feo, pues te puede desgastar mucho, 8 claro. horas dan para mucho. Yo también te iba a contar también el refuerzo positivo y el negativo. Yo creo que esto también es muy importante. Yo siempre que he tenido a alguien que no funcionaba o que se tenía que ir, muchas veces he conseguido que se vaya solo. Solamente hay que decirle a la gente que no está funcionando bien. Pero se lo tienes que decir todos los días. A mí me sabe muy mal decirle a una persona, sabes, es que no lo haces bien. Vete a recoger el finiquito, eso no se puede hacer. Eso sí que es matar a alguien. O sea, le tienes que decir 50.000 veces que no lo está haciendo bien y le tienes que intentar ayudar para que lo haga bien. Y una vez que se lo has dicho 50.000 veces, a veces se van solos. Porque se dan cuenta de que no pueden. Exactamente, porque no pueden. Igual decirle a la gente que lo está haciendo bien. El refuerzo positivo es importante. La adulación es muy mala. Sí, pues la adulación Porque te si lleva se a la nota- comodidad, ¿no? Si se te nota que Al estás conformismo. adulando, al final le adulas a la persona, no lo va a ver como un refuerzo positivo, ¿no? Yo creo que esto es importante. Un jefe tiene que ser seguro, ¿no? ¿Tú has sido siempre seguro, Javier? Yo por lo ¿O menos has tenido momentos de inseguridad? yo nunca he demostrado inseguridad. Trato de no demostrar. Pero por dentro estabas un poquito inseguro. Mm, ¿Y has sabido ocultar esa inseguridad? Tal vez. Te diría que si me he sentido inseguro, a lo mejor lo he logrado controlar. No recuerdo situaciones en las que me haya sentido muy inseguro. No, pero quizá me haya ayudado mucho lo que te estoy contando, ¿no? Que soy muy analítico. Las escuelas te hacen muy analítico y una pasada de 17 años en una empresa de ingeniería como Inditec te hacen tremendamente analítico para analizar situaciones. Entonces las situaciones siempre terminas entendiéndolas como solubles o le buscas una solución. Lo mejor además es dormirte y al día siguiente te viene la solución. Pero mientras tanto no tienes que transmitir el pánico a tu equipo. Transmitir el pánico a tu equipo es malo. Sí que me lamento de haber hecho algo, que es haber intentado resolver una situación conflictiva con mi jefe y no haberme dado cuenta de cortar a tiempo, porque llevé a mi gente contra la pared. Tendría que haberles, bueno, esto lo confieso ahora. Como me pedías una confesión, lo digo. Tendría que haberme dado cuenta que mi jefe, esto me ha pasado mucho, no acepto, llevo mal la crítica, lo reconozco. Pasa lo que a mi madre es una facultad que tenía mi madre. No me gusta que me digan o que me menosprecien, ¿no? Me siento mal, ¿no? Entonces, cuando alguien está pensando que no lo estoy haciendo bien, trato de hacerlo bien, ¿no? Pero hay veces que hay que darte cuenta que el que tienes enfrente no está pretendiendo que lo hagas bien, porque mira que hice cosas. Tendría que haberle dicho, se ha acabado aquí, mira, tú piensas eso, yo pienso otra cosa. Yo creo que admitir la crítica siempre es bueno, si la crítica se hace desde un ánimo constructivo, ¿no? Ahora, si la crítica se hace con ánimo destructivo, entonces sí que hay que revolverse como un gato y arañar, ¿no? Pero las críticas, yo creo que cualquier persona humilde ha de reconocer, pues hoy una crítica, una opinión, y siempre que venga desde ese ánimo para hacer las cosas mejor, ¿no? Es cuestión de tomar en consideración lo que te digan, reflexionarlo y
y asumir que, bueno, que no somos perfectos, ¿no? De todas formas, cuando trabajas en una multinacional y trabajas en un puesto como en el que tenía yo, concretamente en la Business Unit de renovables, con un boom en el mercado y con una capacidad de fabricación reducida, te acostumbras a que te digan de todo y a aceptar cualquier tipo de crítica y a no hundirte. Pero tienes que tener unas espaldas como un roble. Resiliencia, ¿no? Que es una Se palabra llama que le gusta resiliencia, mucho sí. A mi amigo Eduardo Montes dice que no, que se llama capacidad de sufrimiento. Bueno. Pero sí, no, tienes que tener esa capacidad de resiliencia y de no hundirte, porque realmente hay gente que te ataca y te ataca con mala fe y hay que saber distinguirlo. Pues Javier, creo que todavía quieres añadir alguna cosa en cuanto a tu aprendizaje personal empresarial, ¿no? Por cerrar un poco ya la conversación. Lo de las multinacionales, ¿te refieres? Sí. Sí, yo creo que podemos hablar. ¿Cuánto tiempo nos queda? Pues nos quedan unos 5 minutos. Bueno, pues podemos cerrar con eso, sí. Quería comentar algo antes de entrar a las multinacionales, de una frase que me encanta, mágica, que se la recomiendo a todo el mundo. Cuando te metes en una empresa grande y tú te sientes pequeño, todo nos ha pasado, yo me he sentido pequeño. Cuando fui a Estados Unidos allí, al comité de dirección de estos americanos, todos, bueno, pues te sientes pequeño a veces. Y encima con un inglés limitado, porque una cosa es hablar inglés, pero no te creas que ellos piensan que eres europeo y ya tienes un inglés razonable. No, es que estos escupen, entonces hay que seguirles. Pero bueno, la frase mágica siempre es: no entiendo nada. No tener miedo, se lo recomiendo a todo el mundo, y en el colegio también a los niños. No he entendido nada, porque no eres tonto, es que seguramente te lo han explicado mal. Hombre, estamos hablando de gente normal. La gente normal normalmente cuando no lo ha entendido lo repite y lo vuelve a decir. Yo lo he dicho muchas veces. Pero cuesta decirlo, cuesta decirlo. La gente tiene pánico. La gente se calla, se calla. Se no dice nada. Y se te hace en un ambiente difícil, en una multinacional, multicultural y tal más. Bueno. Yo creo que, hablando de fallos habituales en la gestión de los managers, quería decir también manejar la agenda, lo he dicho antes, para el estrés, reunirse con su equipo, porque no distinguen, y esto lo digo así, distingamos lo importante de lo urgente. Todas nuestras empresas están corriendo como pollos descabezados, todas, ninguna falla. ¿Vale? Porque mezclan la urgente con lo importante. Hay cosas urgentes. Como decía Franco, que a veces lo ponía en una bandeja, que decía: esto se arregla solo. Hay cosas que, aunque sean urgentes, a veces se arreglan solas. No hay que tocarlas, ¿no? Entonces, por cierto, que yo no defiendo a Franco, lo he dicho, porque lo decían que tenía una bandejita donde las cosas iban a arreglar solas. Oye, y hay una cosa que quería subrayar. Dime. Una de tus obsesiones, la digitalización al revés. ¿Qué es esto que me señalas? La digitalización al revés es muy importante en todas las empresas, y esto es bueno que me lo saques en el poco tiempo que queda, porque normalmente lo que se ha hecho en la digitalización, que ya existe, ahora se habla de digitalización desde hace muchos años, es que los informáticos, que me perdonen, los informáticos, yo como soy informático aficionado, nos han hecho las empresas adaptar los procesos a la informática que iban comprando. Y lo que hay que hacer es hacer una reingeniería de procesos, evitar que los procesos estén solapados, están en todas las empresas, que nos peguemos entre nosotros con datos que no son coherentes para las mismas cosas, y comprar software o lo que haga falta que se adapte a esos procesos que tú te has hecho ya en papel, ¿verdad? No hace falta que nos metamos en un programa informático, pero luego los calcas en un software informático. Eso es la digitalización al revés, y yo creo que eso se está empezando a hacer ahora. Pero bueno, me temo que todavía hay mucho de lo otro. A eso me refería. Pues Javier, yo no sé si quieres añadir algo más, porque este es tu programa. No lo sé, tú eres el protagonista hoy. Pero el control de tiempo lo llevas tú. Sí, bueno, nos queda únicamente ya, si quieres, 3 minutitos por cerrar un poco, una conclusión final sobre lo que podrías definir tu vida. Es decir, ¿cómo podrías tú en una frase o dos frases el resumen de una vida tan larga en lo profesional? Vamos a centrarnos en lo profesional, pero bueno, puedes hacer esa conclusión final. ¿Cómo se define Javier Pascual a sus 60 y pocos? 60 y pocos, sí. Tú te lo has dicho. No, yo solamente lo voy a resumir con una sola, no iba a decir frase, una sola palabra: suerte. Yo soy una persona con mucha suerte. Soy un afortunado. Sí, de siempre. No he buscado nada. ¿Tú crees la palabra para definir tu vida es suerte? Sin ambicionar nada, he conseguido casi todo lo que quería. Yo pensaba que ibas a decir esfuerzo. Bueno, yo también le he puesto esfuerzo. Pero también aquí hay que tener suerte también. Yo soy suertudo. Si te dijera esfuerzo, sería una persona demasiado arrogante. Diría: no, es que yo soy un hombre de esfuerzo, me lo he conseguido yo a base de sudor.
Esfuerzo, por supuesto, he puesto, pero sobre todo he puesto empeño, he puesto tenacidad y he puesto ganas de hacer las cosas. Es que Y yo sobre todo creo que he tratado de ser humilde, aunque hay gente que piensa que no soy humilde. Javier, a la Soy humilde. suerte hay que ayudarla, ¿no? Un poco, quiero decir. Hay un libro, por cerrar, si te parece, un libro que se llama La buena suerte, de Fernando Trías de Bes y Alex Rovira, que habla de la buena suerte. Se llama La buena suerte, es un libro muy pequeñito, es una parábola, como quien dice, ¿no? Y intenta trasladar la idea, que creo que es una idea muy cierta, ¿no? La suerte, en mayúsculas, azarosa, te puede tocar o no, y es buena suerte o mala suerte, mire usted, ya veremos, ¿no? Pero ellos ponían esa buena suerte diciendo que la buena suerte la generaba uno mismo trabajando unas circunstancias que propician la consecución de un objetivo. Entonces decían, yo no tengo suerte, yo tengo buena suerte, porque voy trabajando en pos de ese objetivo, me construyo esa buena suerte, ¿no? En fin, esa enseñanza, cuando lo leí el libro, digo, mira, pues me parece buen aprendizaje. Te lo compro. Quizá la suerte me ha venido porque yo siempre he tenido una trayectoria clara y un objetivo y unas metas Buena claras. suerte. Tú has tenido buena suerte porque te has trabajado, creo, Javier, las circunstancias para conseguir tus propósitos, ¿no? Y eso tiene que ver con el esfuerzo, la actitud, la perseverancia, todo eso. Lo has dicho tú, pero te lo agradezco. Bueno, pues hemos Muchas llegado... gracias. Nada, gracias a ti, Javier, en tu programa. Gracias por invitarme para ser por un día el capitán del barco. Creo que ha sido una charla muy, muy distendida y en la que hemos podido conocerte en profundidad. Y yo creo que viene muy bien para todos tus oyentes que te conozcan mejor a raíz de esta entrevista y de este programa. Eso Ha sido un esperemos. placer, Javier. A ver si va a bajar la audiencia. No lo creo. Gracias. Un saludo. Gracias, Ángel. Hasta el próximo episodio. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana.